Hola Kevin, espero me estés Hola. escuchando. Ya. He comenzado, como te puedes haber percatado, a compartir con ustedes lo que tengo de las evaluaciones, ¿cierto? Eh, entonces hay una palabra de advertencia, ¿cierto? Que los resultados en general no están muy buenos para la primera prueba. Pero no voy a poner nota todavía, sino que solamente estoy compartiendo con ustedes los puntos y después veremos cómo transformamos esos puntos a notas, digamos, dependiendo de los resultados globales del, del resto del semestre, digamos, ¿cierto? He comenzado también a enviarles las correcciones de las tareas que he hecho, ¿cierto? Me imagino que no les voy a mandar los archivos de vuelta, pero podría compartir ¿cómo se llama? Un archivo con las tareas corregidas, cosa que ustedes tengan mis comentarios ahí, digamos, porque eso lo hice, digamos, ¿cierto? Eh, para que tengas una idea. Eso, reacciones. Ninguna, ok. Ya. Eh, Nada, te preguntaba si estás ok con lo que te estoy diciendo, digamos. Yo sí, por mí sí, Ya. obvio. Ya, no, está bien. Lo que pasa es que el certamen, o sea, no me acuerdo los datos de cómo te fue a ti en particular, digamos, pero en general a nadie le fue demasiado bien. Eh, y lo que no quiero que pase es que se me depriman todos y se me retiren del curso, digamos. Esto no sería la idea, porque la prueba puede haber estado un poco difícil. La verdad que no estaba tan difícil, según yo, estaba larga, digamos, ¿cierto? Pero hay algunas cosas básicas que de acuerdo a mis correcciones, ustedes o no vieron o yo no las estresé lo suficiente, digamos, ¿cierto? Pero son cosas que me interesa que se aprendan porque son parte relevante del curso. Ya, hoy día vamos a hacer una clase un poco más corta porque porque como estaba corrigiendo y poniendo notas, digamos, esto no alcancé a completar ¿cómo se llama? El resto, ¿cierto? Del trabajo, así que, y además no quería partir el curso, quiero terminar con la materia de difracción hoy día y realmente me queda una colita, no muy larga, digamos. Entonces, a eso es lo que me voy a dedicar. Ya, entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí está. Esto es lo que habíamos estado viendo, ¿cierto? Partiendo del problema de la difracción. La difracción en el fondo era sencillamente, si uno se va a teoría de perturbaciones de mecánica cuántica, la interacción de la partícula incidente con el sólido se transforma en una transformada de Fourier, ¿cierto? Y la transformada de Fourier esa la puedo disgregar, ¿cierto? Y como tiene una transformada de Fourier y las funciones son periódicas, aparecen los vectores de la red recíproca y uno se encuentra con que la expresión más razonable para describir, no, bueno, la expresión correcta para describir la intensidad en función de los vectores de la red recíproca H, K y L es esta, digamos, ¿cierto? Entonces, eh, además, hay reglas de selección en esta cosa, ¿cierto? En que estos factores que aparecen aquí, esta intensidad de ese HKL, que está definida de esta manera, donde los FJ podrían ser, o en el caso de difracción de neutrones, los largos de dispersión solamente, ¿cierto? Los largos de dispersión scattering length, o los factores de forma en el caso de rayos X. En el caso de los neutrones, estas cosas aquí son realmente independientes del HK y L, y los factores de formas estos no son completamente independientes de HK y L, pero son unas funciones suaves, digamos, ¿cierto? Entonces, dependen de manera lenta y habría que ver
¿Qué consideraciones son las que hay que hacer si uno tiene que conocer estas cosas en detalle? Estas cosas de aquí están tabuladas. Estas de aquí, al menos uno sabe que son, ¿cómo se llama?, proporcionales a Z, así que si uno tiene dos elementos en un particular, o más, digamos, ¿cierto? Sabe que estas funciones escalan con Z. Ese es el tema, ¿cierto? Cada una de estas cosas se refiere a un átomo específico, o sea, qué sé yo, cobre, óxido, oxígeno, potasio, etcétera, digamos. Entonces, si están todos en un compuesto, uno tiene que ver en qué posiciones están. Y la forma de calcular es más o menos fácil, digamos, porque una vez que uno tiene esta función, esto de aquí es una suma de exponenciales, 1, 2, 3, dependiendo del número que haya de átomos en la celda. Entonces, toma una forma muy sencilla la forma que tiene que tener la intensidad, ¿cierto? En general se cumple esta relación, esto también lo habíamos visto, que esta función S, que la llamamos el factor de estructura, este factor de estructura, en general es el producto del factor de estructura de la red. Este de aquí es el factor de estructura de la red que no tiene ninguno de los F, sino que solamente la red pelada, multiplicada por los factores de forma que aparecen de la base. Entonces, uno los puede factorizar de esta manera. Generalmente cuando uno calcula el factor de estructura, lo puede factorizar como el S que viene solamente de la red y el S que viene de la base, ¿ya? También es parte del repaso. Y aquí era donde habíamos quedado, y en este es un poco lo que me quiero concentrar un poco más, porque, o sea, yo pienso que ustedes tienen que tener la destreza, después de pasar por este curso, de poder reconocer en un diagrama, aplicar una metodología para poder identificar qué es lo que hay dentro de un determinado sistema, ¿cierto? Entonces, este difractograma que tengo acá, ¿cierto?, me refleja la intensidad, ¿cierto? Y aquí dice intensidad normalizada, ¿cierto? La intensidad en función del ángulo 2θ que el sistema tiene, ¿cierto? Entonces, el compuesto es dióxido de praseodimio, ¿cierto? Y que está puesto así, y tiene un pic aquí, y cada uno de estos pics ha sido adecuadamente indicado por el que hizo esto, digamos, ¿cierto? De tal manera que están claramente identificados cada uno de ellos. Entonces tenemos que analizar las propiedades y tenemos que ver cómo tanto las intensidades que cada una de estas cosas tienen y los ángulos en los que aparecen, si los puedo interpretar con qué nivel de confianza respecto de una estructura. Que eso era lo que, en el fondo, lo que queremos hacer. O sea, hacer la ingeniería inversa y llegar a la estructura cristalina del sistema en base a un gráfico como este, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que voy a hacer hoy día es sencillamente ir sobre los pasos que hay que ir haciendo de tal manera de poder identificar esto. Y al final, cosa que tampoco he llegado a hacer, ¿cierto? Pero cuando lo suba lo voy a hacer, les voy a dejar una tarea de identificar algo, tal vez no tan complicado como esto, digamos, ¿cierto? Pero de identificar una red, de determinar el tamaño del retículo cristalino, etc. Todas las cosas que se pueden determinar, de mirar, o sea, cuáles son las cosas que se pueden determinar, cuál es la red, ¿cierto? Uno, y cuál es el tamaño de la red, y dónde los átomos están instalados. Hay una suerte de prueba y error en esto, ¿cierto? Porque siempre cuando uno parte de datos, ¿cierto?, que no sabe, podrían haber una combinación de datos que dieran lo mismo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer esta ingeniería inversa para poder encontrar esto, ¿cierto? Entonces, la longitud de onda de los neutrones con los cuales se tomó este difractograma es esa, digamos, 0, 1, 2, 3. Y son neutrones, los neutrones son más fáciles porque no tienen esta dependencia de los valores de H, K y L. Tienes que recordarte que estas cosas cumplen con reglas de selección. Entonces,
estas cosas de aquí, estos picos, aparecen solamente cuando uno está considerando un conjunto de planos de la red, ¿ya? Que es el diagrama que tengo acá, ¿cierto? Entonces, un conjunto de planos de la red asociado a este punto, a este punto, a ese punto, a cada uno de los puntos de acá, se puede describir en base a estos números H, K y L, que son los vectores de la red recíproca. ¿Y de dónde sale eso? Sencillamente de la equivalencia de la condición de von Laue y la condición de Bragg, ¿cierto? Entonces, esto es física 140, ¿cierto? Que la diferencia de camino entre lo que va por encima y lo que rebota, digamos, ¿cierto? Que son los dos casos, es igual a 2D seno de teta, digamos, ¿cierto? Y si eso es un número entero de veces lambda, y el número entero de veces lambda, aquí pusimos solamente lambda, porque en vez de ponerle n lambda, eso significa que lo que voy a hacer es cambiar el ángulo, ¿cierto? Para encontrar cuando el segundo múltiplo que aparezca sea 2 lambda, que equivale a un ángulo distinto, ¿ya? Para no tener la mezcla de las dos cosas. Entonces, esta es una de las relaciones. La otra relación que vimos era que la distancia entre planos de la red es 2D, es 2pi dividido por el G de un HKL, digamos, ¿cierto? Eso es lo que determina, y el G es el vector de la red recíproca correspondiente, ¿cierto? Entonces, las distancias entre los planos se pueden determinar de esta manera. Y esto de aquí es, como hay familias de planos que podrían uno saltarse uno por medio, es la mínima distancia, digamos, que hay, ¿cierto? Ese es ¿cómo se llama? El caveat. Para una red cúbica, el HKL, ¿cierto? Si es un cubo, sencillamente es 2pi partido por A, ¿cierto? Entonces, si la cosa es cúbica, todas las dimensiones pasan a ser 2pi partido por A, y lo único que me queda acá es este módulo. Entonces puedo relacionar los D con los valores de H, K y L, ¿ya? O sea, se cumple esta relación y se cumple esta relación, ¿cierto? Es posible definir este número, ¿cierto? Que si yo elevo esta parte de aquí al cuadrado, esta parte de aquí al cuadrado, ¿cierto? La elevo al cuadrado, elevo al cuadrado, elevo esto abajo al cuadrado, ¿cierto? O divido por el d al cuadrado, y eso me queda igual a h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado, que yo llamo n, ¿cierto? Nuevamente, toda esta cosa es válida para redes cúbicas. Entonces, voy a usar esta forma para tratar de identificar, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que pasa? El difractograma, ¿qué es lo que me entrega? Aparte de las intensidades de cada uno de los picos, me entrega sé la longitud de onda y sé el ángulo. Como sé la longitud de onda y sé el ángulo, puedo identificar el D, ¿cierto? Pero ese D, de alguna manera, tengo que poder identificarlo con algún conjunto de planos H, K y L, y entonces lo pongo de esta forma. O sea, trato de tomar este D, escribirlo de esta manera y expresarlo de esta forma, de tal manera que sea bien evidente, que no me queden números exóticos, digamos, sino que me queden, qué sé yo, HKL 111 es 3, ¿cierto? Ese es todo, N vale 3. Fácil. Entonces, esa es la forma de desplegarlo. Yo sé que lo que estoy diciendo ahora como que no tiene mucho sentido, pero debería cobrar sentido ahora, ¿cierto? ¿Qué es lo que generosamente el texto hace esto por nosotros, digamos, ¿cierto? Identifica cada uno de los pics que teníamos, que son estos, el A, el B, el C. Me identifica los ángulos, ¿cierto? Y eso es lo que tengo aquí. Tengo identificado el pic y identificado los ángulos. Esto de aquí lo puedo hacer siempre correctamente. Tengo que tener claro que lo que uno siempre se equivoca es que este ángulo de acá, que está en grado, cuando se trata de un difractograma, el ángulo 2 teta no es teta, digamos, ¿cierto? Siempre es reportado de esa forma, ¿ya? Entonces me meto aquí y calculo esto, ¿cierto? Calculo la distancia entre los planos que correspondan, digamos, ¿cierto? O sea, para pasar de distancia entre planos a HKL tengo que pasar por este valor A, que tampoco lo conozco, ¿ya? Entonces, pero no importa.
primero encontremos, disculpa, encontremos los valores de, y es lambda dividido por 2 seno teta, y lo puedo calcular, ¿no es cierto? Este de aquí es 22.7, o sea, 11.35, el seno de eso, 1 partido por x, multiplicado por 2, multiplicado, ¡pac! Y puedo obtener toda esta tabla de aquí, ¿ya? Perfecto. Ahora viene el truco este de poner aquí los largos al cuadrado. ¿De dónde viene esto, digamos, cierto? Viene de esta expresión de acá, de poner los largos al cuadrado. Pero yo no conozco el A, ¿cierto? El A cuadrado, que es el tamaño de la red cristalina, es una incógnita, no está dada en los datos, ¿cierto? Es algo que tengo que deducir. Así que el truco para resolver eso es tomar el primer pico, ¿cierto? Elevar ese valor al cuadrado y dividirlo, ¿cierto? por el valor siguiente, ¿cierto? Entonces, acá el de a cuadrado dividido por de a cuadrado, acá me quedaría un 1, ¿cierto? Está bien. Entonces, en el fondo, lo que voy a ver aquí es cómo cambian estos valores respecto del primero, ¿cierto? El segundo, ni un problema. Este de aquí va a ser un valor más grande, ¿cierto? Porque el 270 al cuadrado dividido por el 313, digamos, ¿cierto? El valor va a ir creciendo hacia abajo. Entonces, los valores de dA al cuadrado partido por d al cuadrado están en esta razón, ¿cierto? En el caso de que se trate de una red cúbica, estos valores de aquí deberían ser, porque lo que estoy viendo es que en una red cúbica todos los planos HKL son válidos, ¿ya? Entonces, los valores que uno puede obtener para todos los planos HKL, el 100 da este, ¿cierto? El 110 y todos los que se parecen al 110, el 010, da el 2, ¿cierto? El 3 es 111, ¿cierto? Ya, entonces, todos esos planos funcionan y en el caso, eso significa que esta razón, cuando yo la calculo, está en eso, de esa forma, escrita de esa forma los valores, porque tienen que ver exactamente con eso. Entonces, acá en esta columna estoy determinando estos valores desde el punto de vista experimental y tengo que ver si o sea, claramente sería una cúbica simple o sería súper buen candidato a una cúbica simple si este valor de dA al cuadrado partido por d está en la razón 1 a 2 respecto al que viene. Oye, pero un momentito, me puedes decir tú, ¿cierto? Lo mismo sucede con esta razón en el caso de la red BCC, ¿cierto? Porque están en la razón 2 a 4, ¿cierto? 2 a 4 lo mismo que 1 a 2, digamos. Y así. Entonces, el diferenciar si tengo todos estos valores escritos acá, digamos, de a cuadrado partido por d al cuadrado, acá, en esta razón, ubicados acá, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo que esto de acá, solamente voy a poder diferenciarlo cuando llegue al 7. ¿Por qué al 7? Porque el 7 no está aquí, entre los valores en la red cúbica. Está el 14, ¿cierto? Aquí 2 por 7 es 14, pero aquí 1 por 7 no da 7, digamos, ¿cierto? O sea, la razón 7 entre la intensidad del primero, el primer d al cuadrado, ¿cierto? Con ese que está ahí no da, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiero buscar. Y entonces, escribo esta columna aquí. Escribo la columna y obtengo estos valores, digamos, ¿cierto? 1, 1.34, 2.71, 5.35 para todos estos datos, ¿cierto? Y me acuerdo de que esta es la expresión que estoy evaluando, ¿cierto? Esta de aquí me sale independiente del valor de A. Pero, independiente de esto que realmente no sé si dice mucho, ¿cierto? Si me voy atrás, tengo que mirar que ya tengo una sospecha acá, digamos, ¿cierto? Porque no es una razón 1 a 2 entre el primero y el segundo, ¿cierto? Entonces, claramente si no es una razón 1 a 2, este de aquí y este de acá no corren, digamos, ¿cierto? Y lo que uno debería mirar sería una razón 3 a 4, que da la impresión de que eso podría ser. Uno tiene que acordarse que los valores que tienen que salir, en el caso del
o sea, estamos sospechando que es esta, digamos, ¿cierto? Que esa es la que da los valores correctos del de a al cuadrado y parten en 3, digamos, ¿cierto? Y como parten en 3, yo lo que hago es tomar esta columna y la multiplico por 3 y la pongo acá, ¿cierto? Eso es lo que hago. Bueno, primero que nada calculé todos los números, ¿cierto? Yo no los calculé, esto los calculó el profe que hizo el texto, digamos, ¿cierto? Calculó todos los números acá. Y lo que yo hago después, sospechando, digamos, ¿cierto? Este dato que tengo aquí, que me dice que está en la razón de 3 a 4 y no, escribo esta columna también, o sea, escribo, cuando tenga un sólido que yo sé que es cúbico, tengo que escribir estas dos columnas, ¿cierto? Y esas van a ser claramente diferenciables, no tengo otros números que escribir, porque si es aquí, si esta da la razón bien, me va a dar 1, 2, 3, 4, y va a ser válido esto tanto para la BCC como para la cúbica. Y aquí me va a dar un montón de números que no tienen ningún sentido, digamos, ¿cierto? En el caso que fuera o BCC o cúbica. La única, ¿cuántos picos necesito? Necesito al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picos acá, ¿cierto? Acá me falta uno, ¿cierto? En el caso que quisiera yo diferenciar entre la cúbica simple y la BCC. ¿Ya? No es el caso acá, porque aparentemente este es el valor que está apareciendo, ¿cierto? Y cuando yo multiplico esta columna de aquí por 3, o sea, siempre pongo estas dos cosas cuando las redes son cúbicas, obtengo eso. ¿Ya? Entonces, bueno, obviamente el número hay dos razones por las cuales esta cosa no da un número exactamente entero, digamos, ¿cierto? Que tiene que ver con las incertezas de las mediciones con que uno está tomando. Pero la máxima cocina que uno tiene que hacer tiene que ser en los ángulos, ¿cierto? O sea, este ángulo aquí tiene que estar súper bien medido, este de acá. O sea, es 22.7 y no 22.9, ¿cierto? Entonces, eso de ahí requiere de realizar un esfuerzo especial de medición, ¿cierto? Para determinar esto con alto nivel de precisión. Y tú ves que aquí ya la cosa está funcionando bastante bien. Estos son los valores. Esta cosa de aquí debería ser igual a esa, ¿cierto? El factor 3 que yo le puse acá es solamente porque sabemos claro que es la única forma en que estas cosas me den enteras, ¿cierto? O cúbica o BCC, FCC, que es todo lo que en el fondo les voy a pedir que hagan o diferencien este semestre, digamos, ¿cierto? Puras redes cúbicas. Entonces, aquí puedo rectificar los valores, este es 3, 4, 8, 11, 12 y 16, supongo, digamos, ¿cierto? Listo, eso es. Entonces ahora, con esos valores ya identificados, uno podría ir y determinar cuál es la familia de planos que corresponden. O sea, aquí no tengo ninguna duda que si tú te acuerdas de la regla que decía, ¿cuál es la regla de la FCC que está aquí? La FCC, los HKL son todos par o todos impar, ¿cierto? Entonces los números chicos, para todos nuestros efectos, el cero es par en esta cosa cristalina, digamos, ¿cierto? El 1, 0, 0 o el 0, 1, 0 o el 1, 1, 0, porque el 0 es par, digamos, ¿cierto? El 1, 1 es impar. Todo eso no están, ¿cierto? No pueden contribuir. El primero que contribuye como plano en este formato HKL es cuando son todos impares. ¿Y cuál es ese? El 1, 1, 1, que es el que da finalmente el hecho de que este factor salga a 3, digamos, ¿cierto? O sea, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, de aquí tengo que comenzar a identificar cuáles son los valores de H, K y L que resultan los promisorios. O sea, aquí tengo, estos son los valores rectificados de esto que viene de la medida, ¿cierto? Y después tengo que identificar las familias de planos, ¿cierto? Y bueno, aquí ya, esta es una correspondencia que se hace sin ningún error, digamos, ¿cierto? Esa es la verdad. Esa es una correspondencia directa. Ahora,
nosotros sabíamos que para si nos vamos, esta expresión que tengo aquí, digamos, ¿cierto? Que es sencillamente el valor de la distancia entre planos, que es esto que tengo evaluado acá, dividido por este valor que tengo aquí, esa es la distancia, dividido por ese valor, me da distintos valores para el valor de A, ¿cierto? Si tú te acuerdas de la expresión por la cual partimos, esta de aquí, ¿cierto? O sea, esto relaciona la distancia entre planos, ¿cierto? Cambia la distancia entre planos, cambia el valor de h, k y l, pero lo que no cambia es el valor del tamaño del cubo de la red que estamos considerando. Entonces, en el fondo puedo encontrar este valor asociado a cada distancia entre planos, ¿cierto? Y las variaciones de eso tienen que ver con qué sé yo, cuáles son los errores que tengo de alguna manera introducidos en cada uno de los ángulos. Y bueno, esto es lo que obtiene. Aquí la verdad es que yo creo que lo midieron más de una vez para que estos valores coincidieran bastante bien, pero se ve que coinciden bastante bien, entonces uno tiene una súper buena predicción de cuánto es lo que puede valer el valor del retículo cristalino. Entonces, no lo tengo acá. Este es el compuesto que tenemos, digamos, ¿cierto? El compuesto que tenemos es el dióxido de praseodimio, que tiene un átomo de praseodimio asociado a cada uno de los vectores o sea, a los puntos de una red FCC. Esto de aquí, ahora, aquí como que termina la parte del análisis de los datos duros, ¿cierto? Porque te estoy diciendo que la simetría de esto es FCC, y además te estoy diciendo cuál es el tamaño de la red que corresponde. O sea, 5.4 angstrom, perfecto, digamos, ¿cierto? Es el tamaño que corresponde. Y ahora lo que me interesa es, bueno, esto es una... Yo te dije que era de partida óxido praseodimio, así que por lo menos tendréis que decirme dónde están ubicados los oxígenos y dónde están ubicados los átomos de praseodimio. Entonces yo ahí busco mis modelos nomás, digamos, ¿cierto? No tengo que hacer no tengo que adivinar demasiado, ¿cierto? O sea, una estructura como esta, eh, cuando miro esto de aquí, de esto de acá, tengo súper claro que cuántos átomos de estos hay, digamos, ¿cierto? Por este cubo, ¿cierto? Cada uno de estos me contribuye con un octavo, los que están en las esquinas, así que los que están en las esquinas me contribuyen con uno, cada uno de los que están en las 6 caras me contribuyen con una mitad de átomos para esta celda, así que este cubo que yo tengo acá, tengo súper claro que tiene 2 átomos de praseodimio por celda unitaria cúbica A. Y de acuerdo, si este tiene 2 átomos de praseodimio dentro de la celda unitaria, para que ¿cómo se llama? La estequiometría sea la que corresponde, o sea, 2 óxidos por un praseodimio, tengo que tener 4 átomos de praseodimio. Entonces, en una celda FCC, para meter 4 átomos de praseodimio, hay una sola manera de hacerlo, eso, digamos, ¿cierto? Y esta de aquí está, no sé si está bien esto. Ya. Claro, entonces, por ejemplo, los dos frontales, estos son los dos frontales, o sea, déjame mirar cómo está hecho esto. Está puesto en un cuarto, un cuarto, un cuarto. Este de aquí, supongamos que este es el 000. Este de aquí está en un cuarto, un cuarto, un cuarto respecto de este. Y este de aquí está en un cuarto, 3 cuartos. O sea, está en a ver,
el X, el Y ahí, y este de aquí acá, ¿cierto? O sea, tiene un átomo aquí y un átomo acá. Estos que aparecen aquí son de la red vecina, digamos, ¿cierto? De la base vecina. Nuevamente es como difícil de verlo ¿cuáles son los átomos de praseodimio que tengo que considerar en la base? Tú tienes que darte cuenta que la base está siempre medida respecto del átomo 00. En el caso del FCC, que es este que tengo acá, tengo que medir todo respecto de este. Ahora, lo mismo sucede, lo mismo que le sucede a este átomo, le sucede a ese átomo, le sucede a ese átomo y a ese átomo. Entonces, a este átomo tiene uno que está en este lugar, que está en un cuarto de la diagonal, y el otro está un cuarto, pero 3/4, o sea, es el que está arriba, ¿cierto? O sea, este de aquí sería S y este de aquí sería S, ¿cierto? A este de aquí le pasa lo mismo. Y solamente tengo dibujados en este cubo los que caben dentro del cubo nomás. No tengo todos los que corresponden a este, porque este tiene uno aquí y uno arriba. Este de aquí, estos dos de aquí corresponden a S. Este de aquí tiene S y uno arriba. Entonces, al final, cuando los ubico todos, ¿cierto? Y de ahí es que aparece que el factor yo lo puedo escribir como este de aquí es el factor de estructura asociado a la red FCC y este está multiplicado por la base. Entonces, esto de aquí es posible porque lo puedo poner con esta base. O sea, tengo el átomo en 000, que es ese que está ahí, y a ese de ahí le asumo S y S. Cuando hago eso con todos los átomos de la red, lleno el cubo de la manera que te estoy diciendo, ¿cierto? Ya. Ahora, me interesan las intensidades, ¿cierto? Si yo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular las intensidades? Bueno, primero que nada, estas cosas de aquí solamente cumplen con reglas tales que en el caso del FCC, ¿cuál es el caso del FCC? Que tienen que ser todos pares o todos impares, digamos, ¿cierto? Eso es lo que dice los HKL, son todos pares o todos impares. ¿Para qué? Para que este factor de aquí sea distinto de 0. ¿Ya? Si no son todos pares, todos impares, siempre van a haber eliminaciones acá. Entonces, esta parte del factor de estructura, cuando yo digo, oye, son todos pares o todos impares, lo que estoy haciendo es haciendo todos estos iguales a 1, por lo tanto, este SHKL contribuye a la intensidad con un factor 4. ¿Ya? ¿Cómo queda el resto de las intensidades? El resto de las intensidades tiene que ver con el segundo factor que multiplica a este, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo ahí? Ahí tengo el factor de estructura el largo de scattering del praseodimio más el largo de scattering. ¿Por qué razón aparece como 0? Porque el praseodimio está en 0, 0, 0. Y estos factores acá aparecen de multiplicar estas posiciones, ¿cierto? Por los correspondientes, bueno, vamos atrás a la definición, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Tengo que multiplicar el G por las posiciones. Y las posiciones las tengo medidas en unidades de A, y los G los tengo medidos en unidades de H, K y L, porque los dos pi ya se fueron, ya, ¿cierto? Bueno, la verdad que no se fueron, sino que aparecen ahí. Esos son los pi. Entonces aquí me aparecen estos factores, ¿cierto? Multiplicados por los G de H, K y L. ¿Ya? Entonces, cuando hago ese reemplazo, obtengo por el factor de estructura de la base, es esta que tengo acá. ¿Ya? Eso, ¿qué es lo que me permite? Eso me permite, de alguna manera, predecir
cuánto valen las intensidades, ¿cierto? Entonces me voy a este gráfico de acá y tengo la intensidad total de cada uno de los picos H, K y L sería una constante, ¿cierto? Y esta constante aquí incluye el factor 4 que te dije. Bueno, la verdad es que no, es un factor, no un factor 4, es un factor 16 ahí, ¿cierto? Pero bueno, no es relevante. Y después aparece esta contribución que además es proporcional al número de familias de planos equivalentes que hay, ¿cierto? Porque ahí es donde lo que les explicaba antes, o sea, ¿cuántos planos 100 o equivalentes hay? Bueno, son todos los planos que corresponden a las caras, o sea, hay 6 planos que son equivalentes a ese. ¿Cuáles son los 6 planos? Bueno, el 1/00 es equivalente, todos pertenecen a la familia del 100, entonces en el fondo, ¿qué tan frecuente aparece un plano de estas características haciendo dispersión? Aparece con una frecuencia 6. ¿Qué es lo que esa frecuencia 6? Es la multiplicidad con que aparecen los planos. Date cuenta ahora que cuando estoy haciendo un diagrama de polvo, que es el caso de lo que estoy mirando aquí, estos cristalitos microscópicos están todos ordenados al random, ¿cierto? Y cuando la familia de planos tiene una multiplicidad mayor, o sea, hay más de ese tipo de planos en una familia determinada, es más probable que yo me alinee bien con alguno de ellos, ¿cierto? Y si es así, entonces tengo la intensidad que es producida por ese tipo de cristales es, es mayor, digamos, es proporcional al número de cristales que hay en esa dirección. Entonces, esa es la forma, esta de aquí entonces la multiplicidad, cómo los planos se repiten, y lo que tengo acá es sencillamente esta expresión en función de los H, K y L que tengo que ir poniendo, pero yo ya los tengo determinados, ¿cierto? Ya tengo determinados los H, K y L, entonces lo único que tengo que hacer es comenzar a reemplazarlos aquí y elevar toda esta cosa al cuadrado. Entonces, bueno, aparecen pi medios, hay como un montón de cosas que se cancelan acá, finalmente como esta cosa está elevada al cuadrado, nada, ¿cierto? Todas estas cosas complejas que aparecen aquí, que con las fases, esas todas se van a ir anulando, ¿ya? Y las intensidades me van a quedar solamente proporcionales a los largos de dispersión, tanto el largo de scattering del praseodímero y del oxígeno, ¿cierto? Entonces, tengo toda esta familia de datos, digamos, ¿cierto? De qué es lo que implica la estructura que yo estoy suponiendo, que es esta, ¿cierto? Donde hay átomos en cada uno de los lugares tal cual como está aquí, digamos, ¿cierto? Yo me había equivocado, pensé que no eran así esto, que era una estructura sin blenda, no es sin blenda, porque este de aquí tiene en cada espacio libre que queda dentro del cubo, hay otro cubito chiquitito adentro, digamos, ¿cierto? Entonces, ahí están los 4 átomos que dan lugar a que esto tenga la estequiometría correcta, ¿cierto? Entonces, por eso la base de la red, esta es la red de FCC, ¿cierto? Y la base es S y S. S y S son la base. Este de aquí tiene la misma base, uno y el otro arriba. Este de aquí y el otro arriba quedó afuera, digamos, ¿cierto? Este de aquí es de esta esquina, digamos, ¿cierto? Entonces, o sea, uno la puede ir armando con todas las caras, digamos, ¿cierto? ¿Cuáles son los que corresponden a...? Todos los de acá están, todos los de esta cara están fuera, digamos, ¿cierto? Son estos de aquí los que están en el interior, los que corresponden a los que dan origen a esta estructura. ¿Ya? Ya. Esto de aquí, obviamente, es algo que cuando uno tiene que buscarlo, ¿cierto? Esto de aquí uno no lo puede adivinar porque son muchas las posibilidades para obtener una cosa así. Entonces, ahí mira tú la estructura y ves si es que lo que estás obteniendo corresponde, digamos, ¿cierto? Y lo adivinas bien, ¿ya?
Entonces, ahora, ¿qué es lo que me queda? Me queda tomar esta cosa, elevarlo al cuadrado y ir plano por plano viendo cuánto es lo que esta cosa vale. Entonces voy plano por plano y evalúo el HK y L, y en este caso particular todo este de aquí se mueren, digamos, y me queda solamente el praseodymium, ¿cierto? Y elevado al cuadrado. Y el 8 que aparece aquí es sencillamente la multiplicidad de este plano. ¿De dónde aparece ese factor 8 de multiplicidad del plano? Bueno, este plano es el... Yo puedo tener 1, 1, 1, o sea, puede estar en cada uno de estos y además puedo tener dos signos, puedo tener positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo. Entonces, en el fondo es 2 al cubo el número de posibilidades con que puedo, o sea, el plano 1, 1 barra 1 es de esta misma familia, ¿ya? Están, qué sé yo, son distintas orientaciones que tienen que ver con cómo definir los ejes, digamos, pero este resultado no puede tener, o sea, la difracción no puede tener que ver cómo definir los ejes, tengo que contarlos todos. Y cuando hago eso, me doy cuenta que son 8 los planos que son equivalentes, que pertenecen a esta familia, y date cuenta que esta de aquí está indicada con estos paréntesis curvados, ¿cierto? Entonces esto me significa que no es un solo plano, sino que es la familia de planos que corresponden a esta dirección en particular, ¿ya? Y esos son 8. Esto de acá, la última columna, es la intensidad medida. Entonces me vuelvo a mis datos, los miro, ¿cierto? ¿Dónde están los datos? Esto. En mi esquina está constante. Tengo, la intensidad medida no es solamente la altura de los picos. ¿Cierto? Lo que tengo que hacer para calcular bien la intensidad es integrar acá. ¿Cierto? No sencillamente mirar lo que está en el eje. A veces eso da una súper buena indicación, digamos, respecto a las razones. Pero de repente los anchos son un poquito distintos. Si los anchos fueran todos iguales, no tengo claro si los anchos son todos iguales, ¿cierto? De cada uno de estos picos, la altura daría una súper buena indicación, ¿ya? Y este de aquí están normalizados al pico más alto que hay en el gráfico, y no solamente eso, sino que además nada, eso, está normalizado. En el caso de aquí no existe el factor de Lorentz que sí existe en el caso de los rayos X, ¿ya? Listo, llegamos acá y tenemos todo esto. Entonces, aquí lo que uno quiere ver es que si un solo conjunto de valores BPR, ¿cierto? Y BO dan cuenta de estos valores de la intensidad desmedida. Ese es como el desafío, digamos. Bueno, si uno mira esta, esta de aquí tiene un BPR al cuadrado y esta tiene un BPR al cuadrado. O sea, esto significa que la intensidad de esta respecto de la intensidad de esta tiene que ser un factor 3. Y bueno, me voy a la cosa medida, tengo 0.05 y acá tengo 0.15 en el medido. O sea, ¿cómo se llama? Además, cero error en la estimación de esto con respecto a esto, ¿cierto? Entonces, pero esas son cosas que voy a tener que mirar. Este de aquí tiene BPR menos 2BO, y BPR menos 2BO también lo obtengo acá, o sea, y aquí están en la razón 3A4, ¿cierto? O sea, tengo que tomar este y multiplicarlo por 4 tercios para obtener esto. En 4 tercios es un tercio más de 1.33 debería dar. También está adecuadamente considerado. Este de aquí tiene la suma de estas dos cosas, ¿cierto? Y la suma de estas dos cosas, y este también tiene la suma de los dos, de la misma forma, tiene, perdón, el praseodymium más 2 veces el largo de dispersión del oxígeno, todo eso al cuadrado. O sea, este término que está dentro del paréntesis cuadrado es igual a este término que está dentro del paréntesis cuadrado, con la multiplicidad de 12 para este, comparado con la multiplicidad de 6 para este, ¿ya? Entonces significa que este de aquí es el doble de este,
más que cocinado acá, te das cuenta, aparece inmediatamente que esas cosas se cumplen, ¿cierto? O sea, todas estas cosas de las intensidades, eso es lo primero que uno tiene que ver. Esta comparación aquí, que tiene pocas cifras significativas, puede ser un poco generosa, pero coincide adecuadamente con los valores que uno esperaría de hacer las razones que correspondan acá, ¿ya? O sea, y lo que quiero decirte es que esto de aquí ya es adecuadamente consistente con estos valores cuando uno lo puede mirar solamente por inspección. Sin embargo, todavía habría que determinar cuánto valen estas dos cosas, y para hacer eso podemos tomar este de acá, ¿cierto? O sea, la diferencia entre el A y el B es un factor 2, ¿cierto? Y entonces yo puedo saber cuánto vale la razón de BPR versus 2BO, digamos, ¿cierto? Mirando estas dos cosas, y eso es lo que, bueno, esto es lo que acabamos de identificar, y lo que hago ahora es, no, entre el C y el A, entre este que tiene el 8, y este que tiene el 12, que también tiene los mismos dos factores, digamos, ¿cierto? Y en vez de hacerlo, es siempre mejor hacerlo con números más grandes, porque los errores son más chicos, ¿cierto? De la medida de intensidad de la medida. La diferencia entre este y este es un factor 20, ¿cierto? Entre esta intensidad y esta intensidad. Y eso es lo que está puesto aquí. Entonces este es el valor medido, y estos son los valores teóricos. Y cuando resuelvo esta ecuación que tengo aquí, ¿cierto? Voy a obtener una relación entre la longitud de dispersión del praseodimio versus el oxígeno, y esa se resuelve una ecuación de segundo grado y se obtiene eso, ¿sí? Dejémosla ahí por el momento. Entonces, también de los datos podemos hacer lo que te dije antes, el B y el A. Aquí este lo había hecho primero, ¿sí? El B y el A, que están en un factor 2, y cuando uno resuelve esta ecuación, bueno, la verdad es que te dije que esta era con más precisión que esta, es cierto, esta de aquí es más precisa que esta, porque la diferencia de números son más grandes. Este de aquí, también hago el mismo truco, ¿cierto? Y obtengo estas dos relaciones, y me doy cuenta que esta de aquí no es algo razonable, y que esta de aquí tampoco es algo razonable, ¿cierto? Tienes que acordarte que las longitudes de dispersión pueden ser efectivamente negativas, así que no hay... eso tiene que ver con que los potenciales sean atractivos o no, digamos, al caso de los neutrones, ¿no? Pero en este caso son las dos cosas positivas, y coinciden. O sea, esta expresión que obtuve aquí coincide con esta expresión que tengo acá. La diferencia que estamos viendo es que precisamente tal vez este 20 no es un 20, sino que es un 20.5. O sea, esos detalles hacen que uno determine estas cosas que no corresponden. Y ahora, si me vuelvo atrás, ¿qué es lo que veo? Veo que tengo una correspondencia entre el A y el B, y entre el C y el D, y todos los otros, como que este con este está también, ¿cómo se llama?, consistente. Entonces, lo que uno hace es hacer una tabla de las intensidades relativas, ¿cierto? Y lo que uno aconseja es medirla respecto al pico C, digamos, ¿cierto? Uno puede medir todo respecto al pico C con los valores que tú obtienes de hacer este cálculo, ¿cierto? Este cálculo que hagamos así. Entonces generas una última columna acá, que es una columna que tú vas a tener que comparar para cotejar que lo que estás produciendo es correcto y cuál es el nivel de error que tienes, ¿cierto? Entonces, es un procedimiento que no es ciencia para ir al espacio, digamos, ¿cierto? Pero no deja de tener sus bemoles, digamos, ¿cierto? En el sentido de que hay que ser riguroso en hacerlo de manera ordenada, ¿cierto? La construcción de una tabla de este estilo es básica, y después el tener
una buena, o sea, con esto tú confirmas en el fondo que tienes la estructura apropiada, mides el retículo cristalino además, y después te tienes que ir a mirar dónde están los átomos. Y bueno, este es una buena manera de adivinarlo, digamos, ¿cierto? Considerando que esa es la estequiometría. Uno mira, qué sé yo, cuál es la información y dice, ya, veamos si es que obtener esto es, ¿cómo se llama?, consistente con los datos que yo estoy obteniendo. Y eso es lo que yo creo, te acabo de mostrar acá, digamos, que en el fondo las cantidades medidas son consistentes con estas definiciones, ¿ya? De la intensidad, la multiplicidad y los factores de acuerdo a esta expresión, ¿ya? Entonces yo creo que eso, esa es la clase de hoy. Yo creo que la próxima clase vamos a cambiar de tema. Así que lo que yo voy a hacer ahora es nada, ubicarme un buen difractograma que compartir con ustedes para que hagan este ejercicio ustedes mismos, ¿cierto? Y adivinen y de un diagrama de polvo, ¿cierto?, de rayos X puedan obtener datos respecto a la estructura y etc. Eso, yo creo que terminé un poco antes, pero está bien, yo sabía que esto iba a pasar. Así que dejémoslo aquí y retomamos estructura electrónica en la próxima clase. ¿Okay? No me digas que no grabé esta clase. Sí, está grabado. Ya, ya, ya. Qué horror, porque hacerla de nuevo sería una locura. Ya. Listo, gracias por venir y escucharme, digamos, ¿cierto? Y espero que lo que te haya dicho hoy día te sirva, digamos, para poder producir resultados en base a análisis de datos de difractogramas, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces nos vemos el jueves. Pues, Ya. No, yo, profe, nos vemos. ya. Chao, chao. Chao, que esté bien.